Seguimos en esta mañana con nuestra serie que ya venimos trabajando hace un par de semanitas, ¿verdad? Estamos en este proceso y de nuevo les pido disculpas. La tecnología acaba con uno aquí. Y decía que así como presentamos a un bebé, así como nosotros tomamos el tiempo para dedicar, poner a una criatura, a una nueva vida delante del Señor, así debemos de enfocarnos muchas veces en dedicar nuestras relaciones, ¿verdad? Nuestra vida y la vida que tenemos junto a la persona que el Señor nos ha puesto al lado. Muchas veces es simplemente la familia, muchas veces es la esposa, el esposo, novio, novia, etcétera, etcétera. Y es importante enfocarnos, ¿verdad? Ser intencionales en poder tomar los momentos para dedicar tiempo a ese ser querido. De hecho, ayer, y venimos todos de celebrar el famoso Día del Amor y de la Amistad. ¿Sí o sí? ¿Cuántos celebraron ayer el Día del Amor y la Amistad? Hay algunos que están como medio tímidos levantando la mano. Qué bueno que celebramos, ¿verdad? Es un día en el que buscamos agradar a ese ser querido. Es un día en que buscamos halagarlo, distinguirlo, tener atenciones especiales, ¿verdad? En muchos lugares todavía se usa el mandar una tarjeta, el mandar mensajes ahora electrónicos, el hacer un presente, el poder tener una atención particular con ese ser querido. A mí, por ejemplo, ayer, no le he pedido permiso a mi esposa, pero fui halagado ayer por mi querida esposa. De una manera, ella me conoce bien y su halago fue muy espléndido. No puedo revelar aquí el contenido específicamente, ¿verdad? Somos dos personas mayores, entonces ella me hizo un rico desayuno y una cena, almuerzo todavía más rico. Bien, entonces, dicen que el camino al corazón de un hombre es a través del estómago. Es cierto para muchos los que estamos aquí. De hecho, aparte de ese regalo de mi esposa, solo he recibido 2 regalos más. Uno fue esta mañana. Me regalaron esta paleta con una tarjetita de parte de una tal Ángela, no sé quién es. Una niñita, ¿verdad? La hija de Katia, nuestra hermana. Y luego, hace un ratito, otra hermana querida de acá nos regaló una cajita con galletitas. Eso pasa cuando usted ya está en esta etapa de la vida. Los regalos se hacen, ¿verdad?, más escasos y más intermitentes. Pero amén por eso. Yo sé que algunos de ustedes celebraron en grande. Estoy consciente, he visto fotos, no voy a develar aquí nada. Alguien habló de Marte y Venus, otros hablaron de otras cosas por ahí. Pero, wow, qué bonito que podemos expresar el amor de tantas formas diversas, de tantas formas diferentes. Ahora, la pregunta crítica en todo este proceso es: ¿qué es realmente el amor cuando se le quitan todos esos adornos? Cuando le quitamos todos esos brillitos y todas esas lucecitas y todas esas cositas, lo que queda, que definimos como amor, ¿qué es realmente? Y esta es una pregunta que hemos venido haciendo, ¿verdad?, en esta serie. Cuando se diseñó esta serie, ¿verdad?, el hermano que la diseñó era muy enfático en poner esa frase que yo he dicho ahora. ¿Qué es realmente el amor cuando le quitamos los adornos? La primera semana que comenzamos esta serie, hace un par de semanas, vimos el tema de amor, decisión y lealtad, ¿verdad? Y veíamos que ese amor es una decisión de permanencia, ¿verdad? Una de esas formas en que manifestamos el amor es cuando decidimos permanecer con ese ser querido. Y lo hacemos sin ninguna condición, sin ningún, ¿verdad?, proceso que diga, no, yo te voy a dar tanto para que tú te... No, es algo que nos nace, que nos sale voluntariamente de nosotros. Y ese es un amor
que habla de decisión y habla de lealtad hacia la otra persona. Y vimos la historia de Ruth y Noemí. Y el momento en que ella le dice, a donde tú vayas, le dice Ruth a su suegra Noemí, habían quedado viudas todas, y le dice, a donde tú vayas yo iré, donde quiera que tú vivas yo viviré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Eso fue un amor de entrega total, un amor de decisión, un amor de lealtad, un amor incondicional. Y como decía el hermano Maelías que nos trajo este mensaje, es un amor que trasciende la tragedia y trasciende la escasez. Es un claro ejemplo del amor bíblico, que se entiende como lealtad incondicional, solidaridad, compromiso, más allá de una relación familiar, más allá de lazos de sangre. Entonces ese amor se da entre dos personas que no son nada, que no son familia. Quizá hay alguna relación, pero se da ese nivel de lealtad. El domingo pasado vimos el tema amor, decisión y entrega. Y interesante que se nos señalaba lo que está en los primeros 3 versículos de Corintios 13, ¿verdad? El famoso capítulo que habla del amor. Dice, si yo tuviera lenguas humanas, si yo hablara todos los idiomas, si yo pudiera ser, ¿verdad?, profeta, si yo pudiera dar todo lo que tengo a los pobres y no tengo amor, dice, yo soy nada. O sea, podemos hacer todas las cosas que la gente califica como wow, magnífico. Puede hablar 10 idiomas. Es políglota. Eso no es una enfermedad, búsquenlo. Quiere decir que puede hablar muchos idiomas, ¿verdad? Es políglota, puede hablar, óyeme, todos esos idiomas, óyeme, tiene dinero y los reparte, wow. Fulano de tal, el tipo que tiene como 9,000 millones de dólares, dio 600 millones a esta carrera. ¡Oh! Cheles, ¿verdad? Pero qué bueno. Dice que podemos hacer todo eso sin amor, eso nos vale de nada. Entonces, ciertamente, nos hablaba Fausto, que de hecho predicó la semana pasada, sobre cómo nosotros podemos buscar dentro de ese amor de decisión y entrega, fomentar lo que llamamos la amistad cristiana. Una amistad que nace realmente de otros aspectos, de otros lugares, de otros vínculos, que no tienen que ver obviamente con de que somos familia, sino de que hay otros elementos que vienen en esa decisión. Veíamos el ejemplo de Pablo, veíamos el ejemplo de Juan también, que hablaban del amor, que hablan del amor en Romanos, en Efesios, en varios de los pasajes que hablan de este aspecto. Y hablaban de ese amor que es el que se espera y se tiene de aquellos en nuestro entorno, pero que es un amor de real amistad. Y ese amor, como se nos decía muy claramente, obedece a lo que el Señor identificó como el segundo mandamiento, ¿verdad? Después de decir, amarás a tu Dios sobre todas las cosas, con toda tu fuerza, tal, dice que ama a quién como a ti mismo. Ama a tu prójimo. Entonces, después del mandamiento más grande de amar a Dios, el segundo, y dice, es igualmente importante, ¿verdad? Es un complemento, pero tiene el mismo nivel, la misma categoría, es ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, este concepto de amistad cristiana debe venir ¿verdad? Debe estar muy presente en cada uno de nosotros, aquí en esta comunidad de fe. Y como decía el hermano, si queremos, si decimos que somos iglesia, de que cada uno de nosotros somos iglesia, de que formamos parte de este cuerpo de Cristo que se llama la iglesia, no podemos serlo sin procurar ejercer, desarrollar este nivel de compañerismo, este nivel de amistad cristiana, este nivel de amor, ¿verdad?, genuino, como lo enseña la Biblia. Y no es un amor por conveniencia, no es que yo voy a ser parte de esta iglesia porque quiero tener amigos. Vengo a la iglesia a buscar amigos. Y qué bueno que podemos encontrar amigos. Hay otros que dicen, vengo a la iglesia a buscar novio. Bueno, está bien. Pero debemos venir a este lugar, ¿verdad?, a esta comunidad de fe, procurando
sí realmente desarrollar una amistad cristiana unos con otros. Amén. Quería dar ese resumen porque muchas veces nos desubicamos en las series y es bueno recordar lo que venimos hablando. Hoy vamos a hablar entonces de esta próxima etapa del amor y lo que hemos identificado como amor renunciando al derecho. Una de las facetas en la que se manifiesta el amor es cuando tú y yo renunciamos a nuestros derechos. Y vamos a hablar de eso en la mañana de hoy. Vamos a tomar un tiempito para presentar este momento delante de Dios. Oramos. Señor, muchas gracias te damos por permitirnos estar aquí en esta mañana. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás en medio nuestro, Señor, y te vemos manifestado en nosotros con tu amor. Permite, Señor, que ese sea el vínculo perfecto, el lazo que nos une a todos los que estamos aquí en esta mañana, que sea tu amor en nuestros corazones. Oramos esto dándote las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Una frase que se oye mucho a veces, y dependiendo de si ustedes ven alguna serie, ven algunas películas, algo así, es la famosa frase que dice: no eres tú, soy yo. ¿Cuántos han escuchado esa frase? ¿Cuántos la han visto en series? En novelas, algunos la han vivido. ¿Verdad? Mira, fulana o fulano, es que no eres tú. Mira, tú eres fantástica, tú eres perfecta. Oye, yo no te merezco. Pero mira, no eres tú, soy yo. Y cuando se dice esa frase, ¿verdad?, para dejar saber a la otra persona que estamos tomando la decisión de quizás terminar una relación o de no proseguir explorando una posible relación, estamos diciéndole: tú estás bien, tú eres perfecta o perfecto. El que tiene problemas soy yo. Yo necesito un tiempo para organizarme. Necesito, ¿verdad?, tomar un respirito para yo ponerme, ¿verdad?, para alinearme. Y la pregunta es, realmente, yo espero que nadie haya usado esa frase aquí. Está bien si se la han dicho, ¿verdad? Pero si tú la has usado, bueno, podemos tener una sesión afuera más tarde. Pero la pregunta es, ¿realmente lo estamos diciendo porque es así? ¿Realmente lo estamos diciendo de la bondad de nuestro corazón, de que queremos liberar al otro de ese yugo a futuro que sabemos que si permanecemos juntos, esa persona iba a pasarla, ¿verdad?, mal, iba a sufrir porque soy yo el que tengo el problema? Es verdad que estamos diciendo de eso al otro porque estamos renunciando a nuestro derecho de tener una relación y buscar tener un vínculo de amor entre nosotros. Realmente no eres tú, soy yo. ¿O es todo lo contrario? Muchas veces esa frase realmente dice: tú tienes problemas y yo no estoy dispuesto a tener que meterme en una relación que voy a tener que aguantar, que tú haces esto, que tú te desapareces, que tú tal cosa, que tú aquello, que tú lo otro. No, yo me quiero mucho y no es verdad que yo voy a estar aguantando situaciones. La Biblia no habla de eso, no se preocupen, pero la Biblia en sus primeros 11 capítulos en el libro de Génesis nos da un recuento desde la creación, ¿verdad?, del mundo, de la humanidad, del hombre, la mujer, y todo lo que pasó por unos cientos de años, ¿verdad?, quizás miles en algunos casos, en que el hombre, creado por Dios, en amor, buscando el compañerismo, ¿verdad?, como era cuando caminaba Dios con Adán en el huerto, como el hombre se encargó de decirle a Dios: no eres tú, soy yo. Como el hombre se encargó de hacer una serie de cosas que llevaron a que eventualmente Dios hiciera ¿qué? Cuando el teléfono se nos tranca, cuando la computadora
no quiere, se frisa. ¿Qué hacemos nosotros para, verdad? La reseteamos, ¿verdad? Le damos el botoncito de reset, le damos al botón de Alt, Control, Delete, ¿verdad? Los que somos un poquito mayores aquí. Hay gente que agarra y le trayan, entonces ya no se resetea, sino que se desbarató. Pero Dios tuvo que resetear en un momento dado la creación que Él había hecho. Y vemos como de ese reseteo salió una familia de 8, 2 animales de cada especie, y comenzaron de nuevo. Y seguimos la historia a través de varios capítulos del Génesis y llegamos hasta el capítulo 12, donde la narrativa cambia de lo malo que el hombre había hecho, del pecado que el hombre tenía, de que mira qué cosa, al punto donde a ese Dios, como yo decía hace un par de semanas atrás, ese punto de inflexión en la historia dice, ya no nos vamos a enfocar en lo malo, vamos a mirar hacia el futuro, hacia lo que va a ser la redención del hombre. Y vamos a trabajar con un hombre y con su descendencia, y ese hombre se llama Abraham. Abraham primero, que quiere decir padre respetado, exaltado, y luego vemos que Dios le cambia el nombre a Abraham, con una H intercalada, H-A, que quiere decir padre de multitudes. Pero el nombre original de Abraham era, tú eres una persona, un padre exaltado. Y vemos que a partir de ese punto en la historia, el plan de Dios se centra en mandar un Salvador. Y ese Salvador iba a venir de la raíz de Abraham. Así llegamos entonces al capítulo 13 de Génesis y vamos a leer aquí estos versículos que aparecen en Génesis 3. Los ayudantes sugieren, si quieren repartir Biblias, levanten sus manos si la quieren tener. Perdón que no lo dije antes, pero es bueno que puedan seguir, aparte de aquí adelante, también en las Biblias que le pueden repartir. Levanten sus manos, por favor. Mientras tanto voy a ir leyendo. Dice Génesis 13. Entonces Abraham salió de Egipto junto con su esposa, con Lot y con todo lo que poseían, y viajó hacia el norte, al Negev. Abraham era muy rico en ganado, plata y oro. Lot, quien viajaba con Abraham, también se había enriquecido con muchos rebaños de ovejas y de cabras, manadas de ganado y muchas carpas. Oigan, las carpas, las tiendas eran símbolo de riqueza. Eran sus casas. Pero la tierra no era suficiente para sustentar a Abraham y a Lot si ambos vivían tan cerca el uno del otro con todos sus rebaños y manadas. Entonces surgieron disputas entre los que cuidaban los animales de Abraham y los que cuidaban los de Lot. Abraham y Lot eran tío y sobrino. De hecho, Abraham se había hecho cargo de cuidar a Lot, de ir con Lot a todas partes, luego de que su hermano, el papá de Lot, Harán, había fallecido. Entonces, ese era su hijo, prácticamente. Finalmente, Abraham le dijo a Lot: no permitamos que este conflicto se interponga entre nosotros o entre los que cuidan nuestros animales. Después de todo, somos parientes cercanos. Toda la región está a tu disposición. Escoge la parte que prefieras y nos separaremos. Si tú quieres ir, ¿verdad? Si quieres la tierra a la izquierda, entonces yo tomaré la tierra de la derecha. Si tú prefieres la tierra de la derecha, yo me iré a la izquierda. Abraham estaba entregado, ¿verdad? Dice que Lot miró con detenimiento las fértiles llanuras del valle del Jordán en dirección a Zoar. Y dice, finalmente, toda esa región tenía abundancia de agua, como el jardín del Señor, como el huerto del Edén, o la hermosa tierra de Egipto, desde donde ellos habían salido. Lot escogió para sí todo el valle del Jordán, que estaba situado al oriente. Se separó de su tío Abraham y se mudó allí con sus rebaños y sus siervos. Entonces Abraham se estableció en la tierra de Canaán.
Y Lot movió sus carpas a un lugar cerca de Sodoma y se estableció entre las ciudades de la llanura. Pero los habitantes de esa región eran sumamente perversos y no dejaban de pecar contra el Señor. Y los que conocen la historia saben lo que pasó años después en esa región de Sodoma. Pero bien, vemos que cuando Abraham sale junto a Lot, junto a Sara, su esposa, a Sarai, su esposa, y todas sus pertenencias, ¿verdad?, salen mucho más ricos de lo que habían llegado. Ellos tenían ciertas posesiones, pero en Egipto se dio una situación y ahora Abraham es un hombre muy rico en ganado, plata y oro, como dice ahí. El mismo Lot también, obviamente, era una persona de muchas posesiones, era rico. Sin embargo, cuando Abraham sale de ahí, él sale muy contento, muy feliz, ¿verdad? Y de hecho tuvieron que ser evacuados, salieron a la fuerza, vamos a decirlo así. Y lo primero que Abraham hace cuando sale es regresar al Negev, donde cuando ellos habían salido de la tierra de Ur hacia Canaán, hacia Egipto, ¿verdad?, Abraham había ofrecido los primeros sacrificios, había erigido altares, y él regresa a uno de esos altares. Cuando llega allí, lo primero que hace es pedir perdón a Dios por lo malo que él había hecho. Y no voy a entrar en todos los detalles. Si ustedes quieren más información, vayan a Génesis 11 y Génesis 12 y lo pueden leer ahí. Entonces, aunque no lo parezca, ¿verdad?, Abraham sale con esta carga y ya está como resentido y ya está como sensible a querer retomar su relación cercana con Dios, que se había enfriado, se había lastimado. Y aunque no lo parezca también, el hecho de ser ricos, tanto para él como para Lot, más que ser una bendición, se convirtió en una carga. El tener muchas posesiones, el tener muchos animales, mucho oro, muchas carpas, todo eso se había convertido en una real carga. Los que son ricos aquí, que tienen, ¿verdad?, muchas posesiones, millones quizás, saben que tener mucha riqueza, es una carga. Instalamos, ¿verdad?, 5 cámaras para estar vigilando todo. En mi casa tenemos 4 cámaras, ¿verdad? Ahí vemos los gatos y los perros que están ahí andando, ¿verdad?, nuestras posesiones. Pero cuando tenemos toda esta riqueza, todas estas cosas, oye, estamos intranquilos, no dormimos con un ojo abierto y el otro cerrado. ¿Por qué? Porque eso toma mucho de nuestro tiempo y esfuerzo para mantener y en algunos casos aumentar esa riqueza. Yo sé que aquí hay 2 o 3 que tienen esa cuenta así, buchúa, tan, ¿verdad? Pero era una carga. El materialismo realmente entonces que vivieron Abraham y Lot fue lo que dio lugar a esa competitividad que se dio y a ese egoísmo que se dio, quizás no en ellos, pero sí en sus siervos. Mucho ganado, poco pasto, poca agua. Y como vimos, se armó el bochinche, ¿verdad? Realmente Abraham entonces toma una decisión que nace de su corazón y de quizás meditar luego de haber pasado tiempo en la presencia del Señor, pidiendo perdón y pidiendo claridad. Muchas veces tenemos que hacer eso, ¿verdad? Muchas veces si nos arropan los afanes de este mundo, vamos al Señor y el Señor nos va a guiar, nos va a dar respuestas. Y Abraham ya venía también, como yo decía, de haber aprendido la lección de lo que pasó en Egipto. Les voy a contar un poco, pero ustedes encárguense de buscarlo después en Génesis 11 y 12. Cuando llega él con su esposa Sarai, que no podía tener hijos, ¿verdad? Ella es una mujer hermosa y el faraón le dice, mira, dile al faraón que tú y yo somos hermanos. Vamos a decir que somos hermanos. Que no era media verdad, ¿verdad? Pero vamos a decir que somos hermanos. Y el faraón dice, pues tráigame la muchachona para acá. Y así fue, la esposa de Abraham, Sarai, fue a desposarse con el faraón. Cuando se entera de que es esposa de Abraham, dice, oye, pero tú estás loco, muchacho, mira lo que tú me has hecho a mí. No, toma, mira, agarren, váyanse. Que eso me azara. En buen egipcio lo digo, ¿verdad? Pero que eso me trae cosas malas.
Y Abraham es ahí cuando sale. Él viene de esas situaciones. Y entonces está sensible, va a la presencia de Dios y Dios le da sabiduría. Entonces Abraham dice, no, hay que romper por lo sano. ¿Verdad? No es un asunto teológico, no es un asunto tampoco de otra naturaleza, sino que es un asunto de preservar la paz, de salvaguardar el vínculo familiar, ¿verdad?, afectivo que existía entre ellos. Y lo que la pobreza no pudo hacer, vemos como las riquezas sí lo lograron hacer. Entonces, ¿qué decide Abraham? Abraham decide lo siguiente. Él toma pasos para resolver el conflicto. Y si están aquí algunos de ustedes que tengan algún conflicto, quizá esto les pueda ayudar. Pero esta es la forma cristiana, ¿verdad?, que ejemplificó Abraham de resolver el conflicto entre ellos. Lo primero que hizo fue que describió el problema sin culpar a nadie. Él no ha hecho ¿verdad?, la culpa. Mira, tus siervos están ahí cogiendo del lado de nosotros, o los míos tienen más derecho porque somos más. Nada de eso. Él describió el problema sin, ¿verdad?, echarle culpa a nadie. La realidad era que ellos eran parientes, ¿verdad?, y que esa tensión entre parientes no debía de ser. Sabemos de familias, precisamente hablando de riquezas, de dinero, de posesiones. Conozco algunas, de hecho, a esta fecha. Ayer veía algo sobre un lugar que venden sándwiches y jugo con lechosa acá, que tienen un tema fuerte. Ahora mismo, y decía el clip que yo veía, que algo familiar que debió resolverse en el seno de la familia ha ido a parar a la justicia y a la opinión pública. Eso es lo que hacen las riquezas, entre familia. Murió papá, murió mamá, ahí está la casa. ¿Qué vamos a hacer? Yo soy el mayor, a mí que me toca la casa. Historia tras historia de cosas que se dan. Entonces, se describe el problema, no hay que entrar en conflicto. Vamos a darle para allá. Somos familia, no hay que meterse en lío. Lo segundo es que Abraham propone una solución que iba a resolver el problema, no que lo iba a aumentar. Muchas veces las soluciones que queremos traer a la mesa hacen el problema mayor. ¿Por qué? Porque jalamos para nuestro lado. Queremos beneficiar a una de las partes. Abraham no fue con chisme, Abraham no fue intimidándolo, no fue pulseando, sino que realmente hizo lo que era necesario para terminar con ese conflicto. Y lo tercero es que Abraham le permite a Lot elegir primero. Dime lo que tú quieres, coge la tierra que tú quieras. Y la que tú digas, esa es. Si tú te vas para la izquierda, yo me voy para la derecha, y viceversa. Y si tú quieres todo el pedazo, también yo me voy. Cedió el derecho que él tenía, renunció a su derecho por amor. En vez de imponer su autoridad, en vez de imponer su jerarquía, que la tenía, porque era el tío, era el mayor, era el que realmente había hecho todo lo necesario para que ellos tuvieran la riqueza que tenían ahora, él renuncia a su derecho. Ese era el carácter del liderazgo de Abraham. Reconocer eso y renunciar a su derecho. Cuando alguien entonces renuncia verdaderamente a su derecho, no implica un acto de cobardía. No implica un acto de sumisión, sino que cuando renunciamos a nuestro derecho, lo que estamos haciendo es aceptando la libertad del otro. Nos estamos sacrificando para que el otro se realice. Estamos dejando de ganar nosotros, yo, para que el otro gane. En el aspecto social, esto tiene que nacer de un lugar donde realmente hay un respeto mutuo. Entre dos personas que no se respeten, entre dos personas que no tengan una relación, ¿verdad?, que sea diáfana, sean familia o sean amigos o sean esposo y esposa,
no puede haber este ceder hacia que el otro sea el que gane si no hay un respeto, si no hay realmente una base de armonía en esa relación. Entonces, el amor que renuncia se caracteriza por algunos aspectos que voy a compartir aquí. Lo primero es que es una decisión y no es por imposición. Estamos hablando en la serie que el amor es ¿qué? Decisión y sacrificio. Y oímos a los cantantes, ¿verdad?, famosos que dicen que el amor, ¿verdad?, no es un sentimiento, sino que es una decisión. Y realmente en este contexto y en todo contexto, el amor es una decisión, no es una imposición. Renunciamos a nuestro ego, a nuestro, ¿verdad?, amor propio para lograr tener una relación más sana, más enfocada en un compromiso entre las partes. Hacemos eso a expensas de imponer nuestra voluntad propia, de buscar nuestra propia ganancia. Ese es amor bíblico. Lo segundo es que el amor en este sentido es liberación, no es posesión. ¿Cómo que dice el refrán ese o la canción? Que si tú amas de verdad y que si o qué, suéltalo, si se va y no vuelve, nunca te amó y se va y vuelve, era porque era tuyo. Algo así, más o menos, ¿verdad? ¿Has oído ese refrán? ¿No lo han escuchado? Por ahí más o menos. Wellman, tú todo sabes, dímelo. No, está bien, ok. Tú estás todavía en el no soy yo, eres tú. Está bien. Pero es eso, si liberamos al otro, estamos respetando al otro. Estamos dándole, ¿verdad?, que lleve a cabo lo que es su voluntad, su deseo. Muchas veces va a venir en desmedro aparente de nuestra voluntad, de nuestro bienestar. Pero realmente el que libera respeta la voluntad del otro y el derecho que tiene de no querer estar en una relación, si es el caso, o de no estar en lo que sea que se procura que estar. Eso nutre la libertad de las personas. Lo tercero es, tengo que acelerar un poco, es que el amor en este aspecto es amor de aceptación, no de resignación. Y no sé si se entiende ese concepto, ¿verdad? Pero cuando amamos de esta manera, estamos aceptando que las cosas van a ocurrir como deben de ocurrir. Y no es que estoy diciendo, bueno, ni modo. Sí, si es lo que quieres, bueno, ni modo, dale para allá. No, estamos voluntariamente aceptando. Estamos siendo realmente partícipes de un proceso en el que nosotros estamos 100% de acuerdo, aún sabiendo que va a ir, ¿verdad?, en beneficio del otro y quizás no en tanto beneficio mío. Es, como dice, aceptar la realidad tal como es, permitiendo que el otro se realice, permitiendo que el otro descolle. Cuando el amor exige renunciar al otro, el proceso de verlo partir se asume, ¿verdad?, aunque dolorosamente, con satisfacción. Y piensen en las relaciones que ustedes han tenido en el pasado, ¿verdad?, de amistad, de sociedades, quizás de negocio, relaciones románticas, en las que por la razón que fuera no progresó, no prosperó, y hubo que llegar a ese punto de ruptura. Humanamente no es fácil. Por mí mismo, por lo que yo soy, sé y entiendo y me duele, es casi imposible, era prácticamente imposible, yo decir que yo solté y que me quedé tranquilito. Mentira. Hay secuelas, ¿verdad? Algunos nunca se recuperan de esas secuelas. El amor entonces que renuncia a sus derechos lleva a cabo lo que es un cambio de paradigma. Ese amor pasa de querer poseer a estar de acuerdo y perfectamente en paz con liberar. El amor de Dios sigue estas pautas, ¿verdad?, estos caminos. Hay una cita interesante que dice que cuando se renuncia a los derechos por amor, se está tomando una decisión consciente de nutrir la relación.
quizás nos estamos nutriendo como quisiéramos nutrir, la verdad, que las dos disfrutemos el nutrimiento, pero la estamos nutriendo. Al basarse en el respeto y crecimiento mutuos y no en las exigencias de los derechos individuales. Wow. Ese amor que renuncia toma una decisión consciente de nutrir la relación. Veamos esto. ¿Pero tú crees que renunciar es un acto de amor? Por supuesto. En toda decisión hay una renuncia. El problema es que muchas veces pasa que elegimos sin querer renunciar. El problema es que como la renuncia es lo que le da el valor a la elección, ¿qué pasa con lo que elegí si no quiero renunciar? Pues no lo valoras, güey. Y por eso ves a gente que, sí, anda con otras personas y por otro lado está haciendo otras cosillas. ¿Por qué? Porque realmente nunca renunció a nada. Entonces lo que elegí es como, güey, no le doy el valor. Claro. ¿Sabes? Por eso digo que es un acto de amor enorme. ¿Por qué? Porque yo te elijo a ti y al elegirte a ti voluntariamente renuncio a todo lo demás. Y ese acto voluntario de renunciar a mis dos opciones, ¿qué hace? Que te nutra mi relación contigo, que la alimente, que haga todo lo posible porque funcione. ¿Por qué? Porque no hay nada más que yo te elegí a ti. Y como te elegí a ti y renuncié, nuestra relación tiene mucho valor para mí. Wow. Yo creo que Farid es de los indios que decía Fausto la semana pasada, los indios de Venezuela, ¿verdad? Los Yaroa. ¿Yaroa era? Piaroa. Estaba pensando en comida, perdón. Los Piaroas. Que decía la semana pasada que como yo demuestro que te amo a ti, es diciendo, yo odio a todo el mundo, pero a ti no. Y así son los Piaroa. Iba a decir Yaroa otra vez. Pero fíjense qué interesante, ese amor que renuncia, ¿verdad? Lo que busca es olvidarse de todo lo que queda por fuera, concentrarse en nutrir esa relación. Qué interesante, ¿verdad? Qué paradójico, pero qué interesante. Perdón, me fui adelante aquí. El amor entonces, que no busca lo suyo, como dice la palabra, es un tema recurrente en la Biblia. El amor que no busca lo suyo, lo vemos en el ejemplo que Pablo pone a sus hermanos en Corinto, cuando le dice en 1 Corintios 10:24, no se preocupen por su propio bien, sino por el bien de los demás. No tengan afanada por ustedes satisfacerse, preocúpense por satisfacer, por tener bien para los demás. De hecho, el ejemplo que vemos de Abraham en Génesis 13 claramente cumple con lo que Pablo le dice a los filipenses, en Filipenses 2:4, que fue el tema del devocional de hoy, donde dice, no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Ese es el amor que renuncia a lo mío para proveer al otro, ¿verdad? El que renuncia para nutrir la relación. El mejor ejemplo de ese amor, ¿quién fue? ¿Y quién lo es? Jesús, nuestro Señor. ¿Verdad? Dios es glorificado cuando Jesús, por amor, renuncia a su derecho. Renuncia a ser el Hijo de Dios y viene como un hombre, un ser humano de carne y de hueso, que pasó hambre, que pasó escasez, que tuvo frío, que tuvo miedo, que tuvo toda una serie de condiciones humanas que él no tenía por qué pasarlas. Filipenses 2:5-8 dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo que lo aferrase. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió, la peor muerte, murió en una cruz como morían los criminales. ¿Qué ejemplo mayor de amor podemos tener? ¿Qué ejemplo mayor de un amor que renuncia a su derecho, a lo que realmente
Él tenía todo, ¿verdad?, todo el derecho de tener y poseer y ser que el amor de Jesús cuando renunció. Entonces no es solamente que Él renunció porque, no, yo voy a renunciar, yo me voy a hacer el renunciador. No, yo voy a renunciar para que tú y yo, a través de esa renuncia y de su padecimiento, podamos tener la vida eterna. Pensemos en esto cuando se nos habla de creer en Cristo, de entregarle nuestra vida y todo lo que somos, y nosotros muy ligeramente rechazamos. Esto es lo que estamos rechazando. No es renunciando, no, estamos rechazando el mayor sacrificio que ningún ser humano jamás pudo hacer. Entonces Jesús, como vemos acá, primero no se aferra a su igualdad con Dios, sino que voluntariamente toma forma humana y se despoja, se hace siervo y sufre la muerte más humillante. En su libro intenso, ¿verdad?, La vida crucificada, el camino hacia una experiencia profunda, A.W. Tozer plantea que el amor verdadero y la vida cristiana implican renunciar voluntariamente a los derechos propios. Dice así la cita que tienen en pantalla: esto no es una pérdida, sino un acto de amor supremo que implica abandonar la posición privilegiada y los derechos adquiridos por la sangre de Cristo para servir a otros. Es una rendición total de la voluntad personal ante Dios. Ese es el amor que renuncia a su derecho. Y miren cómo lo dice Tozer: acto de amor supremo. El morir, todo lo que él padeció, renunciar, son ese acto de amor supremo. Tozer nos dice que el hecho de que cuando se renuncia de manera voluntaria no se trata de que nos quiten nuestros derechos, sino de que nosotros los entregamos o no los reclamamos. De eso se trata la renuncia. Y lo hacemos por amor. De ahí que la renuncia exige entonces que como base tenga el amor verdadero, el amor incondicional, el amor ágape, que es el amor de Dios. Si tú y yo no tenemos en nosotros, habitando, ¿verdad?, y practicamos continuamente el amor de Dios, no vamos a poder hacer lo que estamos hablando aquí, de renunciar a nuestros derechos, de manera completa, de manera sacrificial. Y muchas veces, para poder llevar, como decimos, la fiesta en paz con los que nos rodean, esa renuncia hay que ejercerla diariamente, continuamente. En la mañana cuando nos levantamos en la casa, con los que conviven con nosotros. Cuando salimos a la calle y tenemos que renunciar a nuestro derecho de cruzar la intersección, porque soy yo que tengo la jipeta y no tú que tiene un Honda Fit o uno de esos carritos chiquitos de los Uber, ¿verdad? Entonces es como tú y yo llevamos a la práctica diariamente esta renuncia por amor incondicional, por amor al otro. Dios también fue glorificado no solamente a través de Jesús, sino a través de Pablo. Primera de Corintios 9, 14 al 18 dice así, vamos terminando: del mismo modo, el Señor ordenó que los que predican la buena noticia sean sostenidos por los que reciben el beneficio del mensaje. Sin embargo, yo jamás me he valido de ninguno de esos derechos, dice Pablo. Y no escribo esto para sugerir que es mi deseo comenzar a hacerlo ahora. Yo no estoy escribiendo para decir a ustedes, miren, mándenme mi boronita. Dice Pablo, de hecho, preferiría morir antes que perder mi derecho de jactarme de predicar sin cobrar. ¿Cuál es entonces mi paga? Dice Pablo. Es la oportunidad de predicar la buena noticia sin cobrarle a nadie,
Por esa razón nunca reclamo mis derechos cuando predico la buena noticia. Pablo estaba claro. Pablo renunciaba a su derecho, que la misma palabra dice que el que predica, el obrero que predica es digno de ¿qué? De recibir sus pagas, de recibir su salario. Dice, yo he renunciado a eso. Porque para mí paga es yo poder tener el privilegio de predicar, de anunciar la buena noticia y de ver que las personas vengan a los pies de Cristo. Con eso yo estoy pago. Debería ser el deseo de todos nosotros, de los que nos paramos aquí, de los que lo hacemos de manera cotidiana entre nuestras personas, ¿verdad? Pablo se convierte entonces en lo que los americanos llaman el poster child, ¿verdad? El ejemplo magnífico, el mayor ejemplo de lo que es realmente renunciar a su derecho por amor. Al ver todo esto, ¿verdad?, que hemos visto ahora en esta mañana, alguno de ustedes quizás se está preguntando algunas, ¿verdad?, preguntas básicas que es natural que surjan en este tipo de conversación que hemos tenido. Quizá alguno se está preguntando, si yo renuncio a mi derecho, ¿cómo yo me aseguro de que recibiré lo que merezco? Si yo renuncio a mi salario, si yo renuncio a mis beneficios, si yo renuncio a mi herencia que me corresponde por ley, ¿cómo voy a sobrevivir? Es una pregunta válida. Muchos que hemos estado en situaciones laborales donde hemos tenido que, por alguna razón válida, renunciar a nuestro trabajo, a nuestro empleo. Ese es un pensamiento que nos queda ahí, ¿verdad? Hay gente que dice, yo prefiero aguantar la malcriadez al jefe o que me abran la boca o que me manden a comprar café a renunciar y a perder los chelitos. Muy humano. Abraham pudo haber tenido esa pregunta. Wow. Qué pechulo. Cogió la llanura del Jordán. Cogió el lugar donde el agua es abundante. Cogió donde había los pastos más verdes. Y me dejó a mí la loma, la piedra, el sitio más seco. Si Abraham hubiera sido como alguno de nosotros, hubiera dicho, está bueno que me pase por estar de tonto. Abraham no pensó así. De hecho, Abraham no pensó así porque él sabía lo que había. Dice Génesis, con esto vamos terminando, 13, 14 al 17. Después de que Lot se fue, el Señor le dijo a Abraham, mira lo más lejos que puedas en todas las direcciones, al norte, al sur, al oriente y al occidente. Yo te doy toda esta tierra, tan lejos como alcances a ver, a ti y a tu descendencia como posesión permanente. Y te daré tantos descendientes que como el polvo de la tierra será imposible contarlos. Recorre toda la tierra en cada dirección, pues yo te la entrego. Amén. Esa era la promesa que Abraham había confiado. Si vamos a Génesis 12:2, el Señor le había dicho a Abraham en un momento, haré de ti una gran nación, te bendeciré, te haré famoso, te daré una descendencia que no se podrá contar. Él sabía en quién él había confiado. Y sabía que ese que le había prometido no lo iba a defraudar. ¿Por qué? Porque era el dueño de todo. Él podía tener ganado, oro, plata, pero él sabía que ese Dios en quien él había depositado su confianza era el que le iba a responder. Amén. Nos ponemos de pie, por favor. Miren, mis hermanos, yo sé que muchas veces es difícil tomar ciertas decisiones en nuestra vida para seguir el llamado de Dios, para seguir lo que Dios nos pide que hagamos en nuestra vida.
Muchos de los que estamos aquí, que en algún momento hemos tomado la decisión de servir a Dios de alguna manera, de alguna forma, a tiempo completo, como le dicen, no lo hemos hecho, no hemos tomado esa decisión sin tener dudas, sin tener preocupaciones. Pero sabemos, así como Abraham, que Dios que nos prometió nos va a cumplir. El hombre puede fallar, el hombre puede decir, mira, yo te voy a pagar tanto y al final te salen con tanto. O no te pagan, o te cambian las reglas del juego. Pero Dios es fiel a su palabra. Él es fiel a su promesa. Cuando tú y yo renunciamos a lo que sea que tengamos que renunciar, debemos procurar hacerlo teniendo la confianza de que Dios, en quien nosotros hemos creído, va a ser fiel y nos va a respaldar. Antes de Abraham poder hacer todo eso, fíjense cómo él fue al altar, hizo sacrificio y se reconcilió, ¿verdad?, con ese Dios a quien él había creído y que había abandonado por un tiempo. Y en esta mañana quizás el Señor te está pidiendo a ti, me está pidiendo a mí que busquemos ese espacio de reconciliarnos con Él, de que nuestra vida se realinee con su voluntad, con su propósito que Él ha manifestado para nuestras vidas. Cierto, tenemos muchos afanes, hay mucho oro, mucha plata, hay mucho ganado al que tenemos que atender diariamente. Tenemos trabajos demandantes, tenemos situaciones familiares que requieren toda nuestra atención y energía. Pero por encima de todo eso está Dios y la relación que tú y yo debemos tener con Él. Y recordemos algo que vimos hoy. Este amor que nos da Dios y este amor que nosotros debemos de corresponder. Si bien es cierto, como dice el primer mandamiento, ama a tu Dios sobre todas las cosas, no deja de ser menos cierto lo que dice el segundo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Renuncia a tu derecho por tu prójimo. Pon a tu prójimo y sus deseos, sus necesidades por encima de las tuyas. Ese es el verdadero amor de Dios. Es el verdadero amor incondicional. Es el verdadero amor sacrificial que renuncia a su derecho para servir a los demás. Te pido que cierres tus ojos, inclines tu cabeza y vamos a tomar este tiempo para orar. Y vamos a pedirle al Señor que nos muestre de la forma que Él mejor quiera y pueda hacerlo, qué cosas en mi vida me están causando hoy, me están evitando que yo pueda renunciar a mis derechos para poder bendecir a mis hermanos. ¿Qué cosas el Señor tiene que cambiar en mi vida para que mi vida pueda ser un reflejo de su amor y que pueda ser de bendición a todos aquellos que me rodean diariamente? Padre bueno, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por tu amor y tu gran misericordia. Gracias, Señor, porque tú te sacrificaste, Señor. Porque tú, Señor, de manera voluntaria enviaste a tu Hijo, que también se sacrificó, Señor, abandonando su gloria, su plenitud, para venir a ser como cualquiera de nosotros. Y en algún momento, Señor, fue aún más bajo, más humillado que nosotros, Padre. Y eso solo lo hace el amor. Permite, Señor, que podamos vernos reflejados en tu amor en este día. Que podamos entender que tú esperas de nosotros que así como Abraham sacrificó, Señor, lo que podía ser de ganancia para él, nosotros también sacrifiquemos, Señor, nuestras vidas, nuestros deseos. Soltemos nuestro egoísmo, Señor, para bendecir a los demás y para que tú recibas la gloria. Gracias, Padre, por amarnos. Gracias, Señor, por guiarnos. Y gracias, Señor, por bendecirnos siempre de manera incondicional. Oramos esto dándote las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Avancemos en pie, por favor.